apendicectomía y apendicitis. Esta, tengo entendido que ya tomaron la clase, entonces vamos a ir un poquito rápido, ¿les parece? Denme un segundito. Listo. Entonces vamos a hablar un poquito de la patología de apendicitis, la técnica de apendicectomía, técnica abierta y técnica por laparoscopía. Si tienen alguna pregunta, por favor, con toda confianza, ¿sale? Entonces, pues ya saben esto. Apendicitis es de las etiologías o de las entidades que más antigüedad tienen, más historia, desde el mal de costado, que hablaban por ahí de las épocas medievales, de los barberos, posteriormente que se fueron asentando las bases de lo que era una patología con una característica clínica que empezaron a dar las primeras descripciones de esta patología, una sintomatología específica y una sintomatología clásica. Y esta se fue modificando con el paso del tiempo hasta que llegaron los pioneros, Charles McBurney, y los que adoptaron diversas técnicas y alternativas para la resolución de esta patología. Entonces, un poquito de datos estadísticos. Siempre en los casos clínicos vienen apendicitis masculino de 20 y tantos años de edad, el cual tuvo un dolor en epigastrio que se irradió a fosa ilíaca derecha, empezó a darle leucos, fiebre y demás. Entonces, siempre vamos a pensar en apendicitis con una prevalencia superior en hombres con relación a las mujeres. Aproximadamente el 47% de los ingresos quirúrgicos al área en urgencias van a llegar estos y vamos a derivarlos a interconsulta cirugía y estos van a resultar en un acto quirúrgico. Entonces, un poquito de incidencia. Comúnmente o estadísticamente, las patologías las definen por cada 10,000 habitantes. Apendicitis no, va por cada 1,000 habitantes. Entonces, podemos determinar que su prevalencia va a ser muy alta, aproximadamente de 1 a 2 personas por cada 1,000 habitantes. Como lo mencionamos, principalmente van a pensar pacientes jóvenes. ¿Cuánto? Segunda, tercera década de la vida. Aproximadamente la media es de 30 años. Vamos a tener diferentes presentaciones como difíciles o atípicas más bien, las cuales son relacionadas con pacientes pediátricos, con pacientes embarazadas y pacientes adultos mayores. Entonces, un poquito de anatomía que tienen que conocer, súper básico. Ya saben, apéndice es una evaginación que la vamos a encontrar en el ciego, en la confluencia de las tenias. Esta podemos decirlo que puede ser como un divertículo verdadero porque va a tener la confluencia de todas las capas que va a involucrar el intestino, muscular, mucosa, serosa, etc. Entonces, apendicitis, etiológicamente, vamos a determinarla como la inflamación del apéndice vermiforme debido a una etiología. Puede ser variable. Ahorita vamos a hablar de eso. Longitudes, igual. Tenemos descripciones en los textos. Puede ser aproximadamente desde 1 o 2 centímetros hasta 30 centímetros. Por esa razón de que recordemos que el marco cólico, la mayoría de personas, pues no va a estar así bien delimitado como un cuadradito, como lo mencionan en los libros. Muchas ocasiones van a tener medio rotaciones raras y demás, lo cual va a dificultar en algunas ocasiones la presentación. Entonces, ¿cuál va a ser la media de longitud? Aproximadamente de 6 a 8 o 9 centímetros. Diámetro va a ser variable, aproximadamente de 3 a 8 milímetros. Y importante, va a tener un acúmulo de secreciones de hasta 1.5 mililitros. Lo cual, si tenemos, ahorita vamos a hablar un poquito de la fisiopat, la cual va a haber una acumulación de líquidos y secreciones y esto va a dar inflamación. Entonces, 1.5 mililitros es algo pues insignificante. Participa activamente en la formación de la secreción de IgA, entonces podemos determinar que tiene como cierta función inmunológica. Sin embargo, pues esta no es como de los órganos linfoides primarios para esta ocasión. Irrigación y drenaje. ¿Qué me interesa que sepan? Una, la irrigación es muy importante porque se lo van a preguntar. Cuando quieran entrar a una cirugía, les va a decir, a ver, dame la irrigación del apéndice. Y ahí es donde ustedes van a contestar. Viene de una arteria apendicular, la cual va a estar terminada o resaltada en un mesoapéndice, el cual va a dar todas las ramas perforantes para este órgano. Posteriormente vamos a tener una anastomosis a una cecal posterior,
En algunas variantes anatómicas podemos tener inclusive una ileocólica o una ilioseco apendicular posterior, que básicamente sería atrás del ciego. Posteriormente vamos a ir subiendo nuestra anastomosis hasta ver que desemboca en la mesentérica superior. Y la mesentérica superior tiene características importantes de que va a ser una rama de la aorta abdominal. Esta va a estar determinada un poquito más abajo del tronco celíaco. ¿Sale? Entonces acuérdense de eso. Desde la arteria apenicular se va hasta la aorta. La arteria mesentérica inferior, como dato, van a ser de la mesentérica superior, para que lo tengan como característica en cuenta. Ok, el drenaje. ¿Por qué es importante el drenaje? Porque tenemos unas complicaciones asociadas a este. La arteria apenicular, propiamente en el retorno venoso va a dar a la mesentérica superior, que esta a su vez no va a desembocar nuevamente en la cava abdominal, sino que se va a ir a la porta. Entonces podemos tener complicaciones por una translocación bacteriana, lo cual nos va a dar una tromboflebitis portal. Posteriormente la irrigación hepática pues ya va a subir a lo que es la cava superior y va a desembocar al drenaje general o sistémico. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Qué me interesa que aprendan? Arteria penicular, cecal posterior y mesentérica superior y aorta. Drenajes, apenicular y va al hígado, va a la puerta. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas? No, muy bien, excelente. Tenemos variantes anatómicas las cuales van a dificultar la presentación y esto lo vamos a asociar con las diversas maniobras que podemos encontrar al momento de realizar la exploración física. ¿Cuáles son las principales variantes que tenemos o cuáles son las que ustedes conocen que principalmente puede afectar a los pacientes? Retrocecal en un mayor porcentaje, aproximadamente hasta el 60%. Pélvica aproximadamente hasta en un 25%, siendo esta la segunda presentación más frecuente. Y entre todas las demás van a tener alrededor de un 15 a un 20%, siendo la pociliar, la preiliar, las que le siguen en cuanto a presentaciones y la subcecal en última. ¿Ok? Entonces, ¿cuál va a ser la etiología del apéndice? Necesito que pongan atención porque esta misma fisiopatología vamos a encontrar, por ejemplo, para diverticulitis, que va a ser una etiología obstructiva principalmente. Esto para los casos clásicos, sin embargo, para los pediátricos, por ejemplo, vamos a tener que va a haber una hiperplasia linfoide por un crecimiento de estos órganos y de estas estructuras, de los islotes linfoides que encontramos en el apéndice. Sin embargo, podemos determinar que para los adultos, los fecalitos, los apendicolitos, también determinados así, van a ser la principal causa, pero esto simplemente lo podemos ahorrar y decir una etiología obstructiva. En algunos casos raros podemos encontrar el acúmulo de parásitos, como de qué tipo, oxiurios principalmente, enterobius vermicularis, o en casos muy raros, pero que sí se han presentado, podemos encontrar Ascaris lumbricoides. Cuerpos extraños. Aquellos pacientes, por ejemplo, que llegan a transportar droga pueden generar una etiología obstructiva por estos cuerpos y se aloja en el apéndice. Da la fisiopatología de apendicitis y demás. Algunas neoplasias. Pensaremos en neoplasias en pacientes adultos mayores, principalmente tumor de tipo carcinoide o también adenocarcinomas. Algunas presentaciones como un poco más atípicas, pero que pueden llegar a estar presentes, son la hernia de Ambian, que es una hernia la cual se va a localizar a través del conducto inguinal, va a atravesar el apéndice del anillo inguinal profundo, lo cual va a desembocar en el conducto inguinal, y en este se va a generar su etiología obstructiva. ¿Ok? Esta hernia, la resolución para este padecimiento, la resolución, una va a ser la apendicectomía más una remodelación o una plastía de lo que es la zona inguinal, hacer disección de los elementos formes del conducto y demás. Pero este es otro tema. Entonces, ¿qué necesitamos saber antes de conocer un poquito de la fisiopatología de apendicitis? Dos cosas, microbiotas. ¿Cuál es la microbiota prevalente del intestino grueso, en este caso del colon? Vamos a tener principalmente bacterias aerobias, gram negativas, esto cuando no hay un involucro del aporte sanguíneo o nutricio. Sin embargo, recordemos que este se va a ir
viendo involucrada conforme pase la fisiopatología de la apendicitis y el aporte sanguíneo se va a ir viendo alterado, lo cual va a ser un ambiente rico en ausencia de oxígeno, lo cual va a generar bacterias anaerobias, por ejemplo, bacteroides frágiles. Esto principalmente en fases complicadas. ¿Qué es lo que tenemos que saber un poquito además de lo que son las microbiotas? El dolor. ¿Cómo es el cuadro característico de dolor? ¿Cómo inicia? ¿Quién me puede decir? ¿Cómo han escuchado? ¿Dónde duele principalmente al inicio de un cuadro apendicular? ¿Dónde, Meli? No, yo tampoco sé. ¿Ellos saben? Yo podría. Sí. Es un dolor abdominal que se dice que es de tipo cólico, que empieza periumbilical y se va irradiando. O Ok. sea, Posteriormente va a migrar y demás. Pero ¿por qué por qué es el mecanismo de este dolor? Tenemos diferentes tipos de fibras. Me interesan que conozcan estas dos fibras tipo C, las cuales hacen alusión al primer dolor que mencionó Armando. Un dolor difuso, un dolor vago, sordo, un dolor generalizado. ¿Y estas por qué? Las fibras de conducción son de tipo lenta. El dolor va a ser mal localizado, va a estar asociado a manifestaciones autonómicas. Y ojo, es importante, los receptores que vamos a tener van a ser de tipo visceral. Cuando nosotros ahora sí estimulamos el peritoneo de tipo parietal, es cuando entonces tenemos un dolor localizado. Estas son las fibras de conducción rápidas de tipo A delta, las cuales se asocian a inflamación del órgano primario, en este caso apéndice, al entrar en contacto con el peritoneo parietal, el cual tiene este tipo de fibras, hace que el dolor se vuelva localizado. ¿Sale? No sé si me logré explicar. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No? ¿Por qué a veces duelen las zonas de referencia de McBurney? Ok, el punto de McBurney va a ser una localización específica y es precisamente por lo que estábamos explicando. Tenemos tu apéndice que está inflamada. Esta va a estar en etapas en las cuales van a tener acúmulo de secreciones, procesos de bacterias ¿qué sería? Proliferación bacteriana, el cual va a generar una inflamación. Esta al entrar en contacto. Cuando tú estimulas el peritoneo por una compresión directa, vas a generar que toquen las fibras del peritoneo parietal con el apéndice inflamada y tú al momento de realizar la descompresión va a generar el dolor por estimulación de este tipo de fibras. Fibras A delta, fibras específicas, conducción rápida, fibras las cuales son de localización muy precisa. Es casi que el paciente dice, señálame con un dedo. Ah, entonces es localizado. Piensa en fibras de tipo rápida. ¿Vale? De todas maneras lo vamos a recordar un poquito más cuando veamos los puntos apendiculares y demás. ¿Ok? Bueno. Un poquito de la fisiopatología. Necesito que entiendan esto muy bien. Pongan un poquito de atención. ¿Cómo vamos a iniciar? Tenemos dos tipos de clasificaciones. Una por anatomopatología, que es esta, la cual lo divide en 4 estadios. Y tenemos otra que va a ser más como quirúrgica, que va a ser fase complicada y no complicada. Ahorita centrémonos en la primera. ¿Cómo va a iniciar? Vamos a imaginar una línea del tiempo, en la cual llega tu paciente en la hora 0. Se estancó un objeto extraño, un apenicolito, algo, etiología obstructiva en tu apéndice, lo cual va a generar las primeras reacciones por parte de esta. ¿Qué van a hacer? Dolor visceral, dolor vago, difuso. Este se va a asociar comúnmente a anorexia, náuseas, vómito. Estos datos, si les dijeran estos datos, ¿ustedes en qué pensarían? Paciente le duele el abdomen, tiene síndrome doloroso abdominal, tiene náuseas, tiene vómito y tiene anorexia o no quiere comer. ¿En qué pensarían ustedes? Así rápido. De una. Lo primero que se les venga a la mente. Una gastroenteritis. Gastroenteritis, puede tener un pedo atorado, lo que ustedes quieran. Realmente es un chorro de cosas. Es muy inespecífico, ¿sí o no? Entonces, conforme va evolucionando nuestro tiempo y nuestro proceso apendicular, es que se van a sentar ahora sí el cuadro clínico clásico. Pero bueno, ahí les va. ¿Qué es lo que pasa en estas primeras instancias? En nuestra línea del tiempo tenemos aproximadamente 4 a 6 horas, lo cual va a hacer que
Nuestro apéndice está obstruido dentro, la luz apenicular. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a haber una baja en el retorno venoso. Esto, a su vez, va a tener una alteración en el drenaje linfático. ¿Qué es lo que va a pasar? Tiene aporte nutricio sanguíneo arterial correcto. Baja en el retorno venoso. Alteraciones en el linfático. ¿Qué va a pasar con los líquidos que pasan a través de este sistema? Va a generar un edema intersticial. Es por eso que esta etapa lo podemos determinar como fase congestiva o catarral. Posteriormente, avanzamos en nuestra línea del tiempo. Nuestro paciente sigue evolucionando su cuadro apenicular. Es aquí donde, pasadas aproximadamente otras 6 horas, vamos a ver que ahora sí se estimulan las fibras que les comentaba, las fibras de tipo A delta, las cuales son un dolor localizado que va a estimular el peritoneo parietal por una compresión de la inflamación del apéndice con el peritoneo, y esto aquí es donde vamos a encontrar los puntos característicos, puntos apeniculares, que era lo que mencionaba Luis, el punto de McBurney, punto de Lance, etcétera, que esto lo vamos a retomar más adelante. ¿Qué es lo que me interesa que conozcan? ¿Qué es lo que pasa cuando hay éstasis a nivel, que hay edema y aparte éstasis en nuestro apéndice? ¿Se acuerdan de la microbiota? Ah, bueno, ¿qué creen que pase? Pues estas van a ser un caldo de cultivo rico para una proliferación bacteriana, lo cual va a haber aumento de la respuesta por parte del organismo para tratar de defender esta infección que está latente. Es aquí donde sale todos los polimorfonucleares, neutrófilos, macrófagos y toda la serie de defensa para tratar de combatir la infección. Van a haber muchos caídos, muchos muertos en esta guerra, y es por eso que se genera un acúmulo de secreciones de tipo 0 purulentas, y por eso se determina el estadio 2 como supurativa o flemonosa. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Preguntas? ¿No? Va. Entonces, vamos siguiendo nuestra línea del tiempo. Vamos a pasar en esta ocasión, dejamos a nuestro paciente, estaba apenas como algo difuso, nos vamos a nuestra casita, pasan 12 horas, regresamos al siguiente día, ¿y qué creen? Nuestro paciente tiene datos de respuesta inflamatoria sistémica, fiebre. Si le hacemos laboratorios, pues ¿qué creen que van a salir? Elevados, en este caso los reactantes de fase aguda, etcétera, etcétera. Ahora sí, ya no hay compromiso solamente venoso, ya no hay solo compromiso a nivel linfático. Vamos a tener alteraciones en la permeabilidad, en el aporte nutricio arterial, lo que se va a traducir en zonas de isquemia. ¿Qué es lo que pasa cuando no hay oxígeno y hay bacterias? ¿Qué tipo de bacterias van a proliferar ahora? Bacterias anaerobias, principalmente Bacteroides fragilis. A lo cual, si continuamos en periodos de hipoxia, si continuamos en periodos de isquemia, ¿qué es lo que va a pasar con nuestra mucosa y con nuestra apéndice? Va a empezar a haber ciertos puntos necróticos, a los cuales, si continuamos con el tiempo de evolución, va a haber una perforación. Es por eso que la etapa 3 se denomina etapa gangrenosa o necrótica. Si nosotros dejamos evolucionar todavía esto más, es aquí donde nuestro apéndice va a perforarse. Es aquí donde ya valió, va a haber una peritonitis, vamos a tener datos de irritación peritoneal. Es aquí donde nuestro paciente puede tener complicaciones de tipo apendiculares. Entonces, ¿cuántas horas llevamos aproximadamente para determinar todo este proceso fisiopatológico de la apendicitis? ¿Cuántas horas más o menos? Hagan la cuenta. Chicos, les están preguntando. 12 horas. ¿Cuántas? 12 horas. 12 horas. No. 24. Más o menos. Por ahí va. Bueno, entonces nuestra primera etapa son aproximadamente 4 a 6 horas. 6 horas lo dejamos ahí. Le sumamos otras 6 horas para nuestra etapa 2. Llevamos 12. Para la etapa 3 son otras 12 horas. 24 horas llevamos en total. Y la etapa 4, esta es variable dependiendo de cada individuo. Esta va a ser específica por cada etiologías, razas y demás. ¿Sale? En esta tenemos aproximadamente de 8 a 12 horas.
Entonces, si se dan cuenta, un cuadro apendicular es agudo, no puede haber un cuadro apendicular crónico. Es de aquí que nosotros tenemos que tener una importancia en el diagnóstico para evitar complicaciones, evitar perforaciones. Nuestro paciente lo tenemos que diagnosticar sí o sí, ¿ok? Vale, necesito que se queden bien, qué es lo que pasa más o menos en cada estadio, ya que lo vamos a ir retomando con la clínica, ¿vale? Hasta aquí, ¿preguntas? ¿Preguntas? ¿Armando? ¿No? No. Ok, bueno, vamos a continuar. Entonces, esto era lo que les decía, esta clasificación es anatomopatológica, esta la determina el patólogo, ya cuando le haces los estudios posteriores o posquirúrgicos. Pero tenemos otra clasificación, la cual se utiliza de manera funcional en el ámbito quirúrgico. Lo podemos dividir en dos, apendicitis perforada o con complicaciones, que es el absceso y el plastrón, que ahorita lo vamos a ver, y apendicitis simple o no perforada. La primera, apendicitis perforada, corresponde al estadio 4 y a sus complicaciones. Apendicitis simple o no perforada corresponde a la etiología o a la fisiopatología número 1, 2 y 3, para que lo tengan en cuenta. Entonces, a manera de resumen, ¿qué es lo que pasa? Tenemos una obstrucción de la luz apendicular. ¿Qué es lo que va a pasar? Vemos alterado nuestro retorno venoso, vemos alterado nuestro retorno linfático, lo cual va a ser una acumulación de secreciones a nivel apendicular. Esto va a ser un caldo rico en cultivos, lo cual va a determinar una proliferación bacteriana de bacterias principalmente en este estadio, gran negativos, pero de tipo aerobio. Nuestro aporte nutricio arterial va a estar intacto. Todavía hay oxígeno circundante. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Va a ir evolucionando. Va a haber inflamación por aumento de la presión intraluminal. ¿Se acuerdan cuánto era lo que teníamos que, o la capacidad que tenía el apéndice? Aproximadamente 1 milímetro, 1.5 mililitros, perdón. Pero si sobrepasamos esto por éstasis, por acúmulo de secreciones en nuestra fase flemonosa, en nuestra fase supurativa, pues va a haber aumento de la presión intraluminal, lo cual va a hacer que se distienda las paredes de esto y que la distensión de estas va a provocar una erosión de la mucosa. Y es aquí cuando ya se van a ver alteraciones a nivel del aporte arterial, lo cual va a generar una invasión bacteriana de tipo anaerobio. Van a afectarse principalmente las paredes del apéndice. En este caso, la primera en resentir va a ser la mucosa, que es la que recibe parte del aporte sanguíneo. Y es la que más necesita el aporte sanguíneo para poder subsistir. Esto va a generar zonas de necrosis, zonas de isquemia, las cuales si van a continuar durante un periodo de tiempo prolongado, nos van a llegar a una perforación. Entonces, si se dan cuenta, pasamos del estadio 1, estadio 2, estadio 3, hasta un estadio 4 perforativo. Y esto, si continuamos, si nuestro paciente continúa con este tipo de alteraciones, vamos a tener dos complicaciones que principalmente tenemos que tomar en cuenta: plastrón apendicular y peritonitis secundaria a perforación de víscera hueca, en este caso del apéndice secal. Tenemos diferentes complicaciones que son las últimas que hemos abordado. Peritonitis tenemos de tipo localizada o generalizada. El abdomen lo vamos a dividir en 4 cuadrantes para este tipo de estudios, de complicaciones, perdón. La cual va a ser de acuerdo a la escuela anglosajona. Bueno, ¿qué es lo que me interesa? Si tenemos un cuadrante, podemos denominarla localizada. ¿Qué cuadrante sería este? Por anatomía, la fosa ilíaca derecha, o el cuadrante inferior derecho. Si abarca 2 o más cuadrantes, podemos llamarla generalizada, ya que podemos dar o determinar que el rango de expansión de la peritonitis, de todo el contenido que teníamos en el colon, se vació a la cavidad abdominal y abordó una gran cantidad de esta. La peritonitis, ¿qué es lo que vamos a tratar o cómo la vamos a tratar? Esta es eminentemente quirúrgico, o al menos tiene un gran margen de tratamiento quirúrgico. Aparte de la impregnación de antibióticos de amplio espectro enfocados hacia las microbiotas que ya habíamos mencionado, tenemos que hacer lavados de cavidad, aseos quirúrgicos, tratar de resolver el punto de fuga, en este caso el apéndice perforada, entre otras cosas más. ¿Qué es lo que pasa? En algunas ocasiones,
¿Cuál es el gran guardián de nuestra cavidad abdominal? Cuando se perfora algo, cuando hay una víscera, cuando hay un proceso infeccioso localizado, cuando hay algo, ¿quién es el primero que va a tratar de detener esa invasión, esa afectación, esa agresión al organismo? ¿Quién? ¿Qué órgano? ¿Qué estructura? Chicos. ¿Tú qué dices, Eduardo? ¿Osorio o Nieto? Osorio y Nieto, los dos, Ah. quien quiera. Pues No. podría pensar en el peritoneo. ¿El peritoneo? O sea, ¿el visceral o el parietal? ¿Cuál dices? El visceral. No, el peritoneo es un recubrimiento de un tejido seroso. ¿Cuál dices, Luis? Los dos, tanto el parietal como el visceral. No. ¿Quién da más? Ana Laura Bermúdez, ¿tú qué dices? ¿Quién es el guardián del abdomen cuando algo se perfora, cuando hay algo infeccioso, cuando hay hasta cáncer incluso? Ahí va de chismoso a tratar de cubrirlo. ¿Sí, Karen? ¿El epiplón? ¿El qué? Epiplón, dijo. Epiplón. Exacto, el epiplón. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando hay un proceso de perforación y tu cuerpo está al tiro? El epiplón llega a migrar, tiene capacidades migratorias y de encapsulamiento. ¿Qué es lo que pasa? Tienes tu apéndice secal aquí, llega tu epiplón, lo recubre, está perforada obviamente, lo recubre, trata de encapsular todo eso, hace una especie de masa y genera adherencias de tipo firmes, las cuales encapsula este proceso inflamatorio infeccioso y con esto limita toda la diseminación que se puede hacer. Entonces, esto es una complicación que se llama plastrón apenicular. El plastrón apenicular lo podemos determinar como la generación de adherencias firmes para la limitación de una diseminación de contaminación. ¿Qué podemos hacer con el plastrón apenicular como tratamiento? Nada. Realmente es imposible quirúrgicamente tratar de hacer una adherenciolisis de esas adherencias firmes que se generan. Tenemos que bajar todo el proceso inflamatorio lo más que se pueda, tratar de que en cuanto a la fricción del movimiento, recordemos que la cavidad abdominal está en constante movimiento, pues genere la propia adherenciolisis, se liberen estas adherencias firmes y cuando esté lo menos inflamado, ahora sí, nosotros damos resolución a la etiología, que en este caso fue la perforación, ¿ok? Entonces vamos a dar antibiótico-terapia y demás. Tenemos otro tipo de complicación, la cual va a ser un encapsulamiento de este proceso inflamatorio infeccioso. Se genera una cápsula de fibrina y en este van a haber acúmulos de secreciones de tipo purulentas principalmente. Y esto se va a determinar como absceso. Depende del manejo que se le pueda dar al absceso. En muchas ocasiones cuando es de gran tamaño se elige un drenaje percutáneo dirigido por ultrasonido, por tomografía. Se le da tratamiento con antibiótico-terapia y posteriormente se resuelve la etiología perforativa. ¿Ok? Entonces, en la tomografía que ven aquí abajo, ¿ustedes qué pensarían de primera instancia? ¿Qué es de las complicaciones que les mencioné de las tres? Aquí donde están las flechas. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Necesito que hablen, que contesten. Si se equivocan, no importa, vale madres, pero que aprendan. ¿Qué razón? ¿Una hepatitis? Una hepatitis, ¿no? Una hepatitis no la puedes ver tan en una tomografía. ¿Sería un absceso? Un absceso tiene una cápsula bien definida, como la pueden observar y demás. ¿Ok? Aparte se ve diferentes densidades. Bueno, entonces para este tipo de complicaciones podría ser un abordaje percutáneo, un drenaje, antibióticos y resolvemos después. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Bueno, esto era lo que les mencionaba del manejo. Peritonitis, antibiótico-terapia, más drenaje, plastrón. Vamos a bajar la inflamación lo más que se pueda hasta que toda esa masa que está ahí impactada, vamos a tratar de que lo más posible se desaparezca. Posteriormente se le hace una apendicectomía diferida. Este proceso es largo, aproximadamente desde 1 mes y medio hasta 3, 4 meses.
dependiendo de la evolución. Vamos a dar seguimientos con ultrasonido para valorar el nivel de inflamación que se tiene. Y el absceso, pues, es drenaje percutáneo más antibiótico terapia. ¿Ok? Esos son los tratamientos. Entonces, la clínica, vamos a tener diferentes triadas, diferentes asociaciones de grupos de síntomas y signos, los cuales nos van a dar una orientación clásica a lo que es apendicitis. Dentro de ellas tenemos la triada de la FOA, la cual nos habla de hiperestesia cutánea, de dolor provocado en fosa ilíaca derecha y de una defensa muscular. ¿Por qué creen que sea una hiperestesia cutánea y dolor provocado? Para empezar, ¿en qué estadio creen que estemos? De acuerdo a la fisiopata. Yo sería como en una 3 más o menos. En una 3, en una necrótica. Yo pienso que es supurativo. Una supurativa, o sea, en una 2, más o menos. Sí. Ok, ¿quién da más? ¿Quién da más? Yo también creo que sería en una 2, donde también ya, tal vez ya hay datos de irritación peritoneal. No, los datos de irritación peritoneal ya serían en estadio 4, cuando es peritonitis per se. ¿Sale? Entonces, para que no se Respaldo la 2. Ok, estaríamos un poquito más en la 2. ¿Se acuerdan? Las fibras de conducción, donde se estimulan cuando hay inflamación, se hace contacto con el peritoneo parietal. Entonces, si nosotros hacemos un deslizamiento de nuestros dedos sobre la zona afectada, pues va a haber una sobreexcitación de este tipo de fibras. Si nosotros provocamos una compresión directa, pues va a haber generación de dolor por fricción del órgano inflamado con las fibras, ¿sale? Y la defensa muscular, ¿por qué creen que sea? ¿Cómo creen que reaccionen los músculos del cuerpo para tratar de delimitar que se evite precisamente esa fricción, esa inflamación, ese contacto? ¿Qué es lo que van a pasar con los músculos? Se van a volver rígidos, van a tomar una posición antiálgica, ¿sale? Entonces, si se dan cuenta, vamos a tener la famosa defensa muscular. Tenemos otras, por ejemplo, triada de Murphy, la cual nos habla de anorexia como un punto número 0, que si se dan cuenta, anorexia, pues lo mencionamos al inicio, ¿no? Si ustedes piensan en anorexia, vómitos, en dolor, ¿en qué pensarían? Pues en todo, literalmente. Entonces, podemos encontrar que va a ser el signo más inespecífico, pero va a ser el que más va a tener prevalencia en cuanto al inicio de cuadros apendiculares. ¿Ok? ¿Por qué creen que sea? Pues el peristaltismo va a estar abolido porque hay un órgano inflamado, entonces pues vamos a tratar de delimitar todo el proceso que genere mayor inflamación. Eso es lo que dice tu organismo para tratar de limitar el daño. ¿Ok? Hiperestesia cutánea, dolor, y esto es la misma triada de la FOA, nada más que aquí agregamos estreñimiento o diarrea, poliaquiura y disuria. ¿Por qué creen que sean estos dos? Estreñimiento o diarrea, ¿por qué? De hecho, esto ya lo dije ahorita con lo de la anorexia. Tratamos de abolir el peristaltismo en cuanto al organismo para que pues no tengamos mayor inflamación, exaltación de nuestro apéndice secal. Y puede ser diarrea porque en algunas ocasiones el organismo lo toma como algún proceso de tipo infeccioso y recordemos que la diarrea es un mecanismo de defensa para este tipo de situaciones. Entonces podemos tener ambos. ¿Sale? Poliaquiura y disuria, ¿por qué creen que pase este fenómeno si estamos hablando de apendicitis? ¿Qué dicen? Adelante, Karen. Karen. Era una pregunta en cuanto... ¿Me escucha? Sí, adelante. ¿Me escucho, perdón? Sí, adelante. En cuanto a lo de la irritación peritoneal, es que a mí me quedó una duda en cuanto a un artículo que leí, porque mencionaba que esta parte de la irritación peritoneal podría ser desde esta parte, bueno, cuando se empieza a inflamar el apéndice, desde la segunda fase, Sí. por el edema. Entonces, y bueno, según yo tenía entendido que esto de la rigidez muscular ya son signos pues de irritación peritoneal. Entonces, no sé si lo puedes aclarar. Claro, esto ahorita lo vamos a ver cuando hablemos de los puntos dolorosos. Los datos de irritación peritoneal tenemos dos signos, uno asociado como específicamente a dolor apendicular, que es en cuanto a la maniobra de Matt Burney, que tú haces una compresión directa, se hace compresión de apéndice, se hace compresión del peritoneo y genera un dolor.
Cuando yo me refiero a datos de irritación peritoneal en el estadio 4, hablo del signo de Bloom-Bomber, el cual da datos de que tenemos líquido libre en cavidad. Entonces, líquido libre va a generar la sensación de espacio, o va a tener esta compresión extrínseca por la presencia de material o líquido, y va a generar datos de dolor generalizados. O sea, tú presionas, descomprimes y te va a doler todo el abdomen, ¿vale? Son como dos datos diferentes, pero que es correcto hacer la aclaración. Cuando hablamos del signo de McBurney, va a ser localizado, y también podemos determinarlo como un cierto tipo de irritación peritoneal, ¿sale? Pero no asociado a una peritonitis, que es la complicación. Es específicamente para el dolor localizado en cuanto al proceso inflamatorio del apéndice, ¿sí? No sé si me logra explicar. Sí, Adrián, gracias. Ok, perfecto. Igual, el mecanismo de abdomen en madera, que algunos lo describen así, o la rigidez muscular o la resistencia muscular, va a ser un dato asociado a precisamente una respuesta sistémica para tratar de contrarrestar la fricción o el frote de este órgano inflamado. Y es correcto, ¿sale? Como lo mencionas. Pero ahorita vamos a regresar a eso. Entonces, habíamos quedado en poliaquiuria y disuria. ¿Por qué creen que de patología como genitourinaria? ¿Qué es lo que pasa? Recordemos anatomía, que discurre lateralmente hacia posterior, bilateralmente, que viene desde los riñones. Los uréteres. Los Los uréteres. Entonces Los podemos uréteres. tener una Los compresión. uréteres. Exacto, podemos tener una compresión extrínseca debido al órgano inflamado. ¿Cuál es la posición más frecuente del apéndice? ¿Se acuerdan? La retrocecal. La retrocecal. Entonces, órgano inflamado atrás del ciego. Aparte, pasan por ahí los uréteres. ¿Qué creen que dé? Patología genitourinaria. Entonces, es importante, hacer un diagnóstico diferencial de que eso ahorita lo vamos a ver más adelante. Pero tener en cuenta de que nos puede dar sintomatología asociada a. Ok. Bueno. Y el punto 4 y 5 puede ser más asociado a presentaciones pélvicas o a retrocecales. Esto debido a la posición que se encuentra, al proceso inflamatorio y a la compresión extrínseca con estos órganos. Ok, entonces vamos a tener un poquito de algunos puntos dolorosos que se pueden describir en la literatura. Estos van a ser un chorro. Tan solo estábamos checando en la mañana con el doctor Busta y les dejó de tarea buscar eso y encontraron más de 100, 120 puntos dolorosos. Y ahora les pregunto a ustedes, ¿de qué me serviría tener o conocer tantos puntos dolorosos? Sí, con algunas simples maniobras podemos determinar la localización y la afectación de nuestro apéndice, pero sin embargo están descritos por algo, no están de adorno. Esto nos habla de ciertas localizaciones muy específicas. Por ejemplo, McBurney es lo clásico, podemos determinarlo de la siguiente manera. Vamos a dibujar una línea imaginaria en nuestra espina ilíaca anterosuperior. Ay, perdón, es acá. Vamos a ubicar nuestra cicatriz umbilical y vamos a dibujar la línea imaginaria. Un poquito chueca, pero ahí está. Vamos a hacer una subdivisión por segmentos o por tercios, a los cuales en la unión del tercio medio con el tercio distal es donde vamos a localizar nuestro punto de McBurney. Es aquí donde vamos a aplicar la maniobra, que sería más o menos como por aquí, ¿ok? No sé si se logra apreciar. Es aquí donde nosotros vamos a hacer la maniobra, que va a ser una compresión o una palpación media, de media a profunda, directamente sobre este punto, lo cual va a generar un dolor localizado en esta. Sin embargo, McBurney va a estar asociado a presentaciones únicas y específicas, no en todos los casos. ¿Qué pasa cuando está en una posición retrocecal? ¿Qué vamos a palpar si nosotros hacemos una compresión? ¿Qué órgano, qué estructura? ¿Qué dicen? Si es retrocecal, que está adelante. El colon. El colon, exacto, el ciego. Entonces, ¿creen que genera dolor con una compresión en el ciego? Pues no, porque el ciego no está inflamado el apéndice. Entonces, McBurney solo nos va a servir para localizaciones anteriores, laterales y mediales, ¿sale? Posiciones, por ejemplo, parasecales.
y preiliales, que ahorita lo vamos, o bueno, ya lo vimos de acuerdo a las posiciones o a las variantes más frecuentes. Y se acuerdan, estas parailial, paracecal, preilial o posición anterior son las más frecuentes que encontramos en cuanto a la posición del apéndice, ¿sí o no? No. No, exacto. Entonces, en la mayoría de los pacientes, punto de McBurney puede dar orientación de un cuadro clásico, que la apéndice está toda bonita y que tú haces presión, ok, está preilial, está en algún lado anterior o lateral. Pero vamos a tener localizaciones que son más frecuentes, pélvica, por ejemplo, posición retrocecal, y es aquí donde salen otros puntos apendiculares, por ejemplo, el punto de Lanz nos habla de localización pélvica. En aquellos pacientes en los cuales son obesos con... sí, obesos básicamente, y que tienen también posiciones retrocecales, podemos hacer una digitopresión en el punto del Lesen, ¿sale? Entonces como que nos orientan algunas posiciones. Pero por ejemplo, ¿qué es lo que pasa si nosotros hacemos una compresión por aquí a nivel en hipocondrio derecho y nos da dolor? ¿Pensaríamos en apéndice? Nos da el punto cístico positivo, por ejemplo. ¿Pensaríamos en apéndice? ¿Ustedes qué dicen? No, No. No, Sería a lo mejor en pensaría- patología a veces. no. Exacto, patología vesicular. O a lo mejor puede llegar a pasar. Recordemos que el apéndice puede llegar a tener una extensión de hasta 30 centímetros y que el marco cólico no está como así bien cuadradito como lo marcan los libros, tiene rotaciones medio raras. Entonces puede llegar a presentar una apendicitis con dolor en hipocondrio derecho. Eso no lo exime, ¿sale? Pero, por ejemplo, o sea, de entrada pensaríamos en apéndice, pues no, está la vesícula ahí, pues tiene mayor incidencia ahí, ¿sale? Si nosotros no sé, hacemos una compresión a nivel periumbilical y si duele, pues pensaríamos a lo mejor en apendicitis, a lo mejor de entrada no. Entonces, puntos dolorosos nos sirve algunos para identificar posiciones de apéndice y para orientarnos a un diagnóstico apendicular y otros para hacer diagnósticos diferenciales, ¿sale? Es por eso que son tantos. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Lo que sí necesito o me interesa más que se aprendan son las maniobras y los signos, ya que estos van a ser específicos y orientativos de las posiciones en las que se encuentra en nuestro apéndice cecal. ¿Qué es lo que quiero decir? Con unas simples maniobras tú puedes determinar o orientarte más que nada hacia qué posición puede encontrar tu apéndice y si esta tiene un proceso inflamatorio. ¿Cómo lo vas a saber? Va a generar dolor al hacer este tipo de maniobras. Entonces, von Blomberg, nos hablaba de irritación peritoneal generalizada por peritonitis, por líquido libre en cavidad, por algún órgano necrótico, perforado, lo que sea. Pero lo podemos adoptar como específicamente apendicitis y lo podríamos llamar como una especie de signo de McBurney, en la cual McBurney solamente comprime. Y si hay dolor, chido. Pero solamente es para las presentaciones como preilial, parailial, y laterales y anteriores y demás. Pero si tú haces una descompresión, pues ¿qué es lo que va a pasar? Se va a estimular el peritoneo, pero también se va a estimular el apéndice en la posición que se lo cual va a generar un dolor. Entonces podemos asociarlo a un signo como de rebote. El signo de Robson. Signo de Robson, tú vas a comprimir del lado contralateral al punto de McBurney. Lado izquierdo, comprimes apuntando hacia medial y te tiene que generar dolor en el lado derecho. ¿Por qué creen que pase esto? ¿Quién me puede decir? Así como lo primero que se les venga a la mente. De una. O sea, tú comprimes del lado izquierdo, te duele del lado derecho. ¿Por qué crees que pase? ¿No? A ver, Brenda, ¿tú qué dices? Brenda Patricia Cortés. Por el dolor referido. Por el dolor referido, ¿cómo? O sea, Sí. porque... Ajá. Que, pues, como, es que sería como en espejo. Ok. Bueno, Daniel Oliva, ¿tú qué dices?
Aquí está conectado. Ah, no, es Daniela. Daniela Palacios, ¿tú qué dices? Pues es cuando presionamos el lado izquierdo y se refiere el dolor en el otro lado, que es en el punto de McBurney. O sea, porque empujas las vísceras y todo así. ¿A eso se refieren o qué onda? ¿Tú qué dices? Pues el Ajá. desplazamiento de los gases. Ah, ok. ¿Quién dijo eso? Yo. Ay, yo. ¿Quién es yo, Montserrat? Montserrat. Eso, te ganaste una chela, muy bien. Sí. Signo de Robson. Recordemos que el marco cólico va a tener siempre acúmulo de gases. Entonces, tú empiezas a hacer una compresión del lado izquierdo. ¿Qué es lo que va a pasar? Un desplazamiento de todos los gases a lo largo del marco cólico, lo cual va a generar un acúmulo de la presión intraluminal en el punto de menor resistencia. En este caso, ¿cuál va a ser? Apéndice. ¿Y qué va a generar cuando empiezas a ver acúmulo de la presión intraluminal? Distensión de las paredes. Apéndice está mal, dolor. ¿Ok? Robson, para que lo tengan en cuenta. Signo de iliopsoas, ¿cómo va a ser? Vamos a decir a nuestro paciente que haga una flexión de nuestra pierna derecha. Va a llevar su rodilla hacia su pecho. ¿Qué es lo que pasa? Vamos a extender o hacer una extensión de la misma y va a generar dolor. ¿Por qué creen que genere dolor? Por lo mismo de que está irradiado el estímulo del dolor. Por el psoas. Ajá, ¿qué tiene que ver el psoas? La relación Que comprime. anatómica que tiene. Ajá, ok. Recordemos la pared posterior del abdomen, principalmente los músculos que están más anteriores a los órganos intraperitoneales, va a ser el psoas y el cuadrado lumbar. Entonces, el psoas, al ser el músculo más grande, va a ser el músculo que va a ayudar a abducir o a flexionar. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? En una posición retrocecal tenemos nuestro colon aquí, nuestro ciego, nuestro apéndice está detrás y más atrás está el psoas. Entonces, vamos a generar esto. Tu paciente flexiona, vamos a generar esto. Un deslizamiento del psoas. Tu paciente extiende cadera. ¡Pum! ¿Qué es lo que va a pasar? Va a haber una fricción intrínseca o directa del órgano afectado con el psoas. ¿Y en qué se va a traducir eso? En dolor, para que lo tengan en cuenta. ¿Ok? De aquí tenemos otro signo obturador. Signo obturador, vamos a tener una flexión, mismo como si fuera el signo del psoas, nada más que en vez de hacer una extensión, vamos a rotar nuestra pierna hacia afuera. Y esta en presentaciones pélvicas con la pared, con los músculos que se encuentran en la cadera, vamos a generar lo mismo, el mismo efecto. Vamos a generar una rotación y vamos a generar una fricción entre apéndice y músculos. Esto va a generar dolor. Nos habla de presentaciones de tipo pélvicas. Algunos otros signos como más generalizados, esto por ejemplo lo preguntaba el doctor Zurita, el signo de Chutro, que era una desviación del ombligo derecho, que era por reflejo muscular, por tratar de limitar una compresión de la pared anterolateral con el apéndice, y esto generaba una rigidez muscular, lo cual se podía observar con una desviación del ombligo hacia el órgano afectado. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Preguntas? ¿No? Pero ¿por qué comprime, Adrián? Tengo una. Sí, adelante. Primero la chica y de ahí Luis, caballerosidad. Sí. Bueno, yo tengo una duda en cuanto a estos signos. En el caso de una embarazada, bueno, es que ayer estaba leyendo un artículo y decía que en el caso de los signos, pues que no se podían realizar como de manera adecuada en las embarazadas, pero decía que algunos, pero no mencionaba cuáles. Entonces, mi duda es cuáles serían como los más aptos para las embarazadas. Mira, para las embarazadas, de entrada, no te recomendaría hacer maniobras que involucren este tipo de movimientos bruscos. Sin embargo, tenemos otro tipo de ayudas auxiliares diagnósticos. Dentro de ellos, ahorita vamos a hablar de los casos especiales, que precisamente son las embarazadas, geriátricos y pediátricos. Para estas, principalmente rastreo con imagenología, principalmente ultrasonido y resonancia magnética nuclear, en casos que sean de difícil diagnóstico.
Es importante no realizar maniobras como la flexo-extensión de cadera o la rotación lateral de estas mismas, porque puede haber alteraciones. O, bueno, puede generar más que nada incomodidad y dolor para el producto. ¿Qué es lo que podemos hacer? Clásicos, signos clásicos de irritación peritoneal. Signo de von Blomberg, que esto nos haría gestionar o pensar en alguna perforación del apéndice o de algún órgano hueco. También podríamos intentar hacer un signo de McBurney, pero este obviamente sería modificado debido al desplazamiento del útero gestante. Entonces tendría localizaciones diferentes. Por esa razón es un poquito, con la clínica ni siquiera se meten las embarazadas, se mete directamente con auxiliares diagnósticos de gabinete y laboratorio. Pero obviamente nos orientaríamos con la clínica, con los síntomas, con los síntomas sugestivos, que esto ahorita lo vamos a ver con Alvarado, con la escala, ¿ok? Entonces, como tanto signos patoneumónicos en embarazadas, en pediátricos y en adultos mayores, no los vamos a tener. Son presentaciones atípicas. Ok, no sé si contesta tu pregunta. Entonces, Sí, gracias. podríamos intentar estas dos maniobras. No me arriesgaría a intentar más. Y de hecho, no he visto que se utilicen estas maniobras para embarazadas. Ok, bueno, adelante, Luis. Con respecto cuando hacemos el timpanismo, también podemos diagnosticar la apendicitis. El timpanismo sería más que nada por un aumento en las secreciones, en los gases que se encuentran a nivel intestinal. Recordemos que va a haber una peristalsis abolida, lo cual va a haber una distensión abdominal y esta podemos determinar mediante la auscultación o mediante la percusión, timpanismo o también lo denomina bongorismos o abdomen metálico y demás, pero no son orientativos de apendicitis. Una obstrucción intestinal también te puede dar estos mismos síntomas. Una gastroenteritis también te puede dar estos mismos síntomas. Entonces, como pensar en que tú haces a la percusión y a la auscultación ruidos o gases abdominales, no pensaría en apendicitis de primera instancia. Solamente con eso, no. ¿Ok? Pero sí puede apoyar a datos como de que el peristaltismo está abolido, algo está pasando ahí que no permite que circule comúnmente en nuestro intestino. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a pasar. Escala Alvarado, ¿qué dicen? ¿Qué han escuchado? ¿Qué vieron? ¿Funciona? ¿No funciona? ¿Qué les dijo? Ayer estaba escuchando al Locali. ¿Qué decía? Pues ayer el doctor dijo que en lo personal a él, o sea, sí le funcionaba en algunas ocasiones. Ok, Pero bueno, Ajá. yo había leído que ya no era, o sea, que no era tan confiable y que ya empezaba a estar en desuso. Pero pues, Pero te decían por qué. pues decía que en el caso de los síntomas, pues se podrían confundir con otras patologías y que pues o sea, como que no era muy precisa, pero nada más eso. Ok, bueno, ¿quién más? ¿Qué dice? ¿Quién más dice algo? Chicos. Bueno, piénselo, les doy un minutito. Vengo.
Entonces, ¿qué pensaron? ¿Sí? ¿Funciona o no funciona? ¿Qué dicen? Bueno, ahí les va. ¿Sí? Adelante, Armandito. Yo pienso que sí, todavía tiene su uso, pero no la debemos de tener en cuenta como algo absoluto porque también podría darnos un falso positivo. Ok, correcto. Bueno, para los que no lo conocían, para los que sí, les presento a escala de Alvarado. Esta nos habla de una serie de parámetros, de signos y síntomas, los cuales van a ir asociados a un cuadro clásico apenicular. Si se dan cuenta, empezamos a tratar de analizarlas o a hacer a tratar de desmantelar a Alvarado. Migración del dolor, anorexia y náuseas y vómito. Ustedes que ya vieron la fisiopatología, ¿en qué estadio pueden catalogarla? Estadio 1. Estadio 1. Entonces son datos muy inespecíficos, ¿correcto? ¿Sí o no? Entonces, apenas aproximadamente el cuadro apendicular estaría evolucionando. Ya empezamos a avanzar con los signos y síntomas. Dolor, tenderness, hipersensibilidad en el cuadrante inferior derecho. Signos de rebote, por ejemplo, Blom-Blomberg, signo de McBurney, aquí también podían entrar. ¿En qué estadio estaríamos pensando? En estadio número 2. Estadio número 2, correcto. Vamos avanzando. Nos dan ahora datos de respuesta inflamatoria sistémica, elevación de temperatura, datos de leucocitosis, desviación estándar de neutrofilias a la izquierda. ¿En qué estadio estaríamos pensando? En el 3. En el 3. En el 3. En el 3, correcto, inclusive ya en el 4 en algunos casos. Datos del signo de Blom-Bomberg nos habla de perforación de víscera hueca o datos de irritación peritoneal per se, ¿ok? Entonces, si se dan cuenta, Alvarado nos cubrió todos los síntomas y signos que estábamos buscando en nuestra fisiopatología, ¿sí o no? Sí, entonces, escala Alvarado tiene una característica muy particular, y lo puedo decir así en estas simples palabras. Es la evolución clínica del cuadro apendicular. Si nosotros evolucionamos nuestro cuadro apendicular, vamos a ver que el score de Alvarado va a ir subiendo progresivamente. Y es aquí donde empezamos a tener sugestividad para apendicitis, ¿ok? Entonces, como todo es medicina basada en evidencias, pues, ¿qué es lo que dice Alvarado o qué es lo que dicen los textos sobre Alvarado actualmente? Alvarado te funciona por su capacidad o su valor predictivo negativo para determinar si es apendicitis o no. ¿Qué quiere decir esto? Alvarado me dice si no es apendicitis, casi confirmatorio. Si te sale un score de Alvarado, bueno, antes un paréntesis, hay dos escalas de Alvarado, una escala Alvarado normal, la clásica desde 1900 no sé qué, y la modificada. Le quitaron un puntaje en cuanto a laboratorios porque decían que eran 4 puntos para el laboratorio y 6 puntos para la clínica, entonces pues no podía ser más, perdón, 5 para la clínica y 5 para el laboratorio, entonces no podían decir que era laboratorio y clínica al mismo, entonces le quitaron un punto y se quedaron en el 9. Si se dan cuenta, la suma de estos es 9, que es el que van a utilizar actualmente, Alvarado modificado. Entonces, ¿qué es lo que dice? Ahora sí, regresando a la idea. Valor predictivo negativo. Si te sale un puntaje de 1, 2 o 3, ¿qué probabilidad hay de que sea apendicitis? Ustedes díganme. Si te sale que tiene tu paciente los primeros 3 signos, por ejemplo, migración del dolor, anorexia y náuseas y vómito, ¿es apendicitis? ¿Ustedes qué dicen? No, ¿verdad? No. Entonces, Alvarado me asegura o me podría asegurar de que esto no es apendicitis. Pero ¿qué pasa si tenemos a lo mejor un puntaje de 3, de 4, perdón, 5 o 6? ¿Podría ser apendicitis? ¿Ustedes qué dicen? Pues probablemente. Probablemente, exacto. Es aquí donde empezamos a conjuntar otros tipos de estudios para poder determinar si es o si no es, ayudarnos a hacer diagnósticos diferenciales, ¿ok? Y si sale un valor de 8, 9, 7, 8, 9, ¿en qué pensarían? ¿Es apendicitis o no es? Ya casi sí? le está pegando Sí. a... Casi. Pues sí, ya sería. Ya es apendicitis. Ya, porque pronto va a subir a 10. Pues no. Alvarado nos dice que tenemos una alta probabilidad de que sea apendicitis.
¿Sí? Hay muchos doctores que te van a decir, apendicitis se puede diagnosticar eminentemente clínica. Y sí es cierto, la neta. Pero si tú eso lo llevas como aplicado a medicina basada en evidencias, a guías americanas y demás, te van a mandar a la chingada y te van a decir, Nel, tienes que comprobármelo con otra cosa. Y es aquí donde empiezan a meter auxiliares diagnósticos. ¿Sale? Aquí en México, con Alvarado casi sacas apendicitis, sí. Bueno, pero en otros lados no. Y es aquí donde tienes que comprobar que puede ser. Alvarado te dice alta probabilidad, mediana probabilidad o baja o nula probabilidad de que sea apendicitis. Y eso no es para Alvarado, es para todas las escalas. No hay una escala que te diga, por tal puntaje es apendicitis sí o sí. Y es aquí donde entra el porcentaje de apéndices blancas. ¿Qué es lo que pasa? Muchas ocasiones tienes un Alvarado de 9, que es en el modificado, o de 10 en el normal. Tienes datos, inclusive, ¿qué te gusta? Laboratorios, todo elevado, sin problemas, paciente está febril, paciente está con empeoramiento del estado clínico, y dice, Simón, es apendicitis, vámonos a quirófano. Y abres apéndice, ¿y qué crees? Que no era. Entonces, ¿qué pasó ahí? Fue apendicitis por clínica, por Alvarado, por todo lo que tú quieras, pero al final de cuentas, en la visión quirúrgica, pues no salió. Era alguna otra patología. Es aquí donde tenemos que tener cuidado. Por eso tenemos, o al menos por eso les recomiendo que tengan que comprobar con al menos otros estudios, que es lo que vamos a ver más adelante. Auxiliares diagnósticos, laboratorio y gabinete. Ok, entonces, Alvarado, evolución clínica del apendicitis. Alvarado, valor predictivo negativo para determinar apendicitis. O sea, que si no es, que si es, ok, voy a pensar que puede ser, voy a confirmar con otras cosas. ¿Vale? ¿Preguntas? ¿Preguntas? No, bueno. Aparte de Alvarado, existen otras escalas a las cuales pueden respaldar para que que pase la señorita primero. Adelante. Preguntaba si Alvarado solo se aplica para adultos. Bueno, es que yo recuerdo que esta se hizo el estudio en adultos. Creo que Sí, para exacto. para pediátricos se recomiendan otros. Entonces, pues, solo es eso. No recuerdo si es únicamente adultos o podemos aplicarla para Alvarado cualquier está población. principalmente pensado en adultos, en cuadros clásicos apeniculares. Es correcto lo que dices. Y hay un Alvarado modificado que es como orientativo para pediátricos, que esa no la tengo en mis diapositivas. Pero sí existe esa variante y esa escala como Alvarado pediátrico, que te habla de otros términos que ahorita vamos a abordar como las características generales de los cuadros pediátricos. Te hablan de diarrea, de distensión abdominal, de otros cuadros que dirías, ¿esto es apendicitis? Parece más un rotavirus, inclusive, ¿sale? Entonces, si gustan, se los hago llegar con Meli para que tengan en cuenta esa escala de Alvarado pediátrico. Pero sí, Alvarado está pensado principalmente en adultos, ya saben, cuadro clásico, 30 años de edad, masculino, demás. Entonces, lo que preguntaba Luis, tenemos otros tipos de escalas, los cuales nos dan orientación de la probabilidad que podría ser para que sea apendicitis. Como por ejemplo, ¿cuáles? Les presento AirScore. AirScore, si se dan cuenta, o quiero que hagan una acotación. ¿En qué se diferencia o en qué se parece? No, ¿en qué se diferencia con Alvarado? Ustedes díganme. Ya vieron Alvarado, vean AirScore, ¿qué es de diferente hay? Pues lo único que cambia es que pone a la proteína C reactiva. Proteína C reactiva. ¿Qué nos dice la proteína C reactiva? ¿O qué nos orienta? Un proceso inflamatorio. Proceso inflamatorio, reactantes de fase aguda, ¿no? Correcto. Entonces, si se dan cuenta, la mayoría de escalas están basadas en Alvarado, si no es que todas, las cuales nos determinan la evolución clínica del apéndice y le dan otra dirección con algún estudio complementario. En este caso, dolor en fosa ilíaca derecha, ¿la tenemos en Alvarado, sí o no? Sí. Sí, correcto. Vómitos, anorexia, náuseas, ¿la tenemos Alvarado, sí o no? Sí. Sí, rebote o ¿cómo se llama? Ternales, resistencia en la fosa ilíaca derecha, ¿lo tenemos en Alvarado, sí o no? Sí, ¿no? Sí.
Sí, nada más que aquí ya la determina de acuerdo a la intensidad del dolor. Puede ser leve o moderada o grave. Y le asocia un parámetro, una calificación diferente dependiendo del parámetro. ¿Ok? Temperatura, ¿la tenemos al Alvarado, sí o no? Sí. Sí, nada más que en Sí. Alvarado te Sí, dice que es también. aproximadamente a Sí, sí la tiene. 38 Que es grados. fiebre. Exacto, aquí ya nada más te dice que es a 38.5. Leucocitosis, lo mismo. Alvarado, sí o no, lo tenemos. Sí. Sí, Correcto, nada más que en Alvarado te dice mayor a 10.000. Aquí ya te hace una acotación de que si es mayor a 15.000, ojo, por ejemplo, mayor a 15.000, este parámetro nos serviría o nos orientaría más en pacientes embarazadas, para que lo tengan en cuenta, es característico. La leucocitosis sube tanto, entonces, para que lo tomen en consideración. Neutrofilia o desviación estándar de neutrófilos a la izquierda, ¿lo dice Alvarado, sí o no? Sí, lo dice. Sí, nada más que te Sí. lo dice mayor a 75%. Aquí ya te dice mayor al 85% o entre 75 y 84%. Y esta es la cerecita del pastel de AirScore. Nos habla de reactantes de fase aguda. Apendicitis es un proceso eminentemente agudo, ¿sí o no? Entonces, reactantes de fase aguda nos darían orientación de un proceso que está activo. Y aquí nos da un score dependiendo de la clasificación o del resultado que salga. Puede ser 2 o 1. Entonces, lo mismo que Alvarado. Es un score, se hace el puntaje, la suma de estos nos van a dar calificaciones. Pero vean qué es lo que dice. ¿Ya vieron? Nos habla de probabilidad, de sugestividad. No nos está diciendo, oye, carnal, tiene apendicitis. No, nos está diciendo, tienes una baja probabilidad de que tenga apendicitis. Tienes que dar seguimiento, tienes que buscarle por otros lados. Indeterminado, puede que sí sea, puede que no, vamos a observarlo, podemos inclusive dejar evolucionar el cuadro, que eso es lo que ahorita vamos a hablar o abordar. Y tenemos que hacer otros estudios, imagen y demás. Alta probabilidad, ok, compruébalo con algo más, aparte de esto, puede ser imagenología, y ahora sí, sin broncas, nos vamos a exploración quirúrgica. ¿Ok? Esto es AirScore. Es una de las escalas pues, relativamente nuevas, salieron como en el 2014, si no me recuerdo, para evaluación de este tipo de situaciones. Ok, les presento otra, escala de Ripasa. Estas dos me interesa que se la aprendan porque son las más comunes después de Alvarado. Escala de Ripasa, ¿qué de diferente hay con Alvarado? ¿Quién me dice? Sexo, edad. Los Sexo, datos. edad, bien. ¿Qué más? resi- ¿Qué más? ¿Qué más? la edad, si es residente de México o no. Los síntomas, la evolución de los síntomas. Ok. Agrega signos también. Ajá. ¿Qué más? ¿Qué más? Agrega la Y maniobra de Robson. bueno, también Y agrega luego examen general de orina. Ok, entonces, ¿se acuerdan? Epidemiológicamente, ¿qué es más frecuente, hombres o mujeres? Hombres. Hombres. Entonces aquí le da un porcentaje Hombres. mayor, ser hombres. ¿Se acuerdan de los que les mencionaba? El cuadro clínico, a paciente joven de tantos años. Entonces, ¿cuál va a ser nuestra pauta para repasa? ¿Mayor o menor a 40 años? Igual, si es menor a 40 años, nos habla de un puntaje mayor. Extranjeros, se supone que epidemiológicamente a nivel mundial la apendicitis es una de las cirugías más frecuentes, si no es que la más frecuente de cirugía general. Por lo tanto, este nos va a dar un puntaje más asignado a este. Si se dan cuenta, no residente en México, porque en México en algunos casos se puede confundir con algunas gastroenteritis. Ven que los gringos luego vienen y se enferman bien cabrón y pues hasta los confunden con apendicitis. Por eso habla de esto. Ok, dolor en fosa ilíaca derecha, lo tenemos en Alvarado. Náuseas y vómito, lo tenemos en Alvarado. Dolor en fosa ilíaca derecha, dolor migratorio, primero periumbilical, de ahí migra, también. Anorexia también. Síntomas, evolución. ¿Se acuerdan cuántas horas más o menos teníamos en cuanto a la fisiopatología? ¿Cuántas horas pasaban? De 34 a 36 con todos los estadios. Más o menos, entre 24 y 36 horas. Entonces, aquí te da la pauta que menor a 48 horas vas a pensar en un proceso apenicular. ¿Qué es lo que pasaría si pasan más de 48 horas y sigues teniendo dolor en fosa ilíaca derecha, todos los signos, anorexia, náusea, está febril tu paciente, pero ya pasó 48, 72 horas, ¿en qué pensarías? ¿Mm?
¿Qué dicen? En algún proceso infeccioso, en algún divertículo inflamado, en algún pólipo, en lo que ustedes quieran. Realmente, ahorita vamos a ver el diagnóstico diferencial de apendicitis, pero son todas las patologías de la cavidad abdominal y anexos, que ya ahorita lo vamos a ver. Bueno, entonces vamos a seguir continuando. Los signos, y aquí nos meten más signos. Blomberg, signo de Robson, signos de respuesta inflamatoria sistémica, como por ejemplo la fiebre mayor a 39. ¿Se acuerdan que en Alvaro era 38? En AirScore era 38.5. Aquí te dice que menor a 39. Ajá, leucocitosis, pues ya saben, mayor a 10,000. Y aquí te mete un examen general de orina. ¿Por qué? ¿Por qué creen que sea el examen general de orina? Chicos, Para ver si no hay proteinuria. más que la proteinuria. Para hacer como un diagnóstico diferencial con alguna bueno, alguna infección urinaria. Sí, alguna patología genitourinaria, es infección. Entonces, para hacer diagnóstico diferencial. Correcto. Muy bien. Y si se dan cuenta, aquí también te habla de probabilidades. Improbable, baja probabilidad, alta probabilidad, ¿sale? Entonces, no te determina como a ciencia cierta de que le haces esta escala y es apendicitis. No, te da una alta sugestividad de que podría ser. De preferencia, confírmalo con algo más. ¿Ok? Bueno, y así son todas las escalas. Por ejemplo, escala de Ullmann te maneja lo mismo. Hipersensibilidad, rebote, que no haya patología urinaria, leucos, edad, el mismo. Y va a ser lo mismo, y así con todas las escalas que hay. Entonces, ¿hasta aquí alguna pregunta? ¿Preguntas, preguntas? ¿Ya se aburrieron? Si quieres, déjalo aquí y yo lo termino el lunes. Sí, déjame, si quieres acabo la patología y ya te echas la técnica quirúrgica. Ajá. Va que va. Entonces, no se me mueran. Simón, va. Entonces, exámenes auxiliares, ¿qué van a hacer? Siempre una biometría hemática, van a buscar leucocitosis, ya saben las escalas, ya comprendieron más o menos los signos y síntomas, si se dan cuenta ya están aprendiendo un poquito de ver de forma integral la patología de apendicitis. Entonces van a buscar siempre leucocitosis, neutrofilia, desviación estándar a la izquierda, reactantes de fase aguda, si es que su hospital cuenta con esto, sería un gran indicativo y nos ayudaría para complementar aún más nuestro diagnóstico con escala de AirScore. El LEGO siempre va a ser para descartar patología del tracto genitourinario, como infecciones, principalmente pielonefritis y demás. La radiografía de abdomen, ¿para qué nos serviría? De una, en corto. La radiografía de abdomen es obligatoria, es específica. ¿Qué onda? ¿Qué han escuchado? ¿Qué han leído? ¿O qué dicen ustedes? Nada más, ¿qué piensan? Quizás para hacer un diagnóstico diferencial. Ok, me gusta la idea. De hecho, es para eso precisamente. Ahorita vamos a ver signos radiológicos que pues, van a ser muy inespecíficos. Entonces, radiografía de abdomen nos va a servir más que nada para hacer un diagnóstico diferencial de todas las patologías que pueden involucrarse en cavidad abdominal, desde un vólvulo, desde una obstrucción intestinal, desde alguna perforación, etcétera, etcétera, etcétera. Pérdida de tórax en algunos casos, porque el diagnóstico diferencial puede llegar a ser con patología pulmonar, como por ejemplo neumonías basales derechas. La ecografía. En la mayoría de servicios de urgencias vamos a tener un ultrasonido, el cual se le va a hacer un estudio que se va a llamar ultrasonido FAST. Este va a tener ciertas características que nos va a determinar en casos de trauma ciertas orientaciones precoces para el tratamiento quirúrgico. En patología apendicular nos puede orientar en cuanto a engrosamiento del apéndice, en cuanto a lo mejor podemos observar ahí el proceso obstructivo y demás. Pero nos ayuda importante para hacer diagnóstico diferencial en mujeres. Toda mujer embarazada está embarazada. Toda mujer en edad reproductiva está embarazada hasta no demostrar lo contrario. Entonces, siempre piensen en embarazo ectópico rupto. Aproximadamente entre las 20 y 21 semanas es cuando pasa principalmente esto. Igual, piensen en torsión ovárica, en miomatosis uterina, en toda la patología del tracto, patología ginecológica, ¿ok? Y para esto principalmente va a ser ultrasonido, de hecho está indicado. Lo único malo es que es operador dependiente. Luego pues, te echas un curso 3 meses, no sabes ni madres y tratas de buscarla a ver el apéndice y el apéndice está retrocecal, pues nunca la vas a encontrar. Entonces, para que tengan en cuenta este tipo de situaciones.
son buenas en manos expertas. ¿Cuál es el estándar de oro que puede determinar la literatura? La tomografía axial computarizada. Si tú pides una tomografía aquí en algún hospital en México para hacer diagnóstico de apendicitis, te van a reír de ti y te van a mandar a la chingada. Y sí es cierto, porque pues tienes otras herramientas para poder diagnosticarlas. Sin embargo, como estándar de oro lo marcan las guías americanas, la tomografía axial computarizada. Alta especificidad, alta sensibilidad y además te sirve para el abordaje quirúrgico. En algunos casos de apendicitis complicada o que tengan algunas, ¿cómo se llaman? Algunas complicaciones propias del apéndice, absceso, plastrón y demás, el ATAC te sirve o te orienta para hacer tu abordaje quirúrgico y eso sí está bien justificado. ¿Ok? De igual manera tenemos que tener en consideración que la tomografía no la podemos mandar a todos por igual. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos que tener mucho cuidado con las pacientes embarazadas o gestantes por las radiaciones ionizantes que ésta emite. Para pacientes gestantes, de entrada tenemos que pensar en ultrasonido como primera elección y en casos complicados que no demos un diagnóstico definitivo, podemos pensar en resonancia magnética nuclear. Recordemos que tenemos que pensar en el bienestar del binomio para este tipo de situaciones. Y algunos signos radiológicos que era que mencionaba, radiografía de abdomen, ¿te sirve o no te sirve? Esto va a ser muy independiente y muy inherente de cada situación. En algunos casos puede ser muy sensible, en algunos otros casos no. ¿Qué quiere decir con esto? Tienes a tu paciente, 30 años, dolor, fosa ilíaca derecha, datos de irritación peritoneal, le mandas a hacer una placa de abdomen. ¿Y qué es lo que encuentras en la placa de abdomen? En fosa ilíaca derecha está un apendicolito o un fecalito, como ustedes lo conozcan. Entonces, para este paciente que tiene la sintomatología sugestiva o clásica, y aparte ves el apendicolito en la radiografía de abdomen, ¿qué probabilidad hay de que tenga una apendicitis? Ustedes díganme. ¿Alta, media o baja? Chicos. Una alta probabilidad. Una alta probabilidad, correcto. No se me duerman, ¿eh? Apenas llevamos 1 hora. Entonces, pero, ¿qué es lo que pasa si le hacemos a este paciente lo mismo, a otro paciente, le hacemos lo mismo, tiene datos sugestivos de apendicitis, pero en la radiografía salen por ahí unos niveles hidroaéreos, a lo mejor por ahí un poquito de algo radiopaco, pero que no se logra vislumbrar, y ya. ¿Qué tanta orientación nos dio una radiografía de abdomen para este paciente? Pues realmente no fue de gran utilidad. Entonces, dependiendo de la situación, puede ser el nivel de sensibilidad, que tengamos con este tipo de estudios. Entonces, algunos de los signos, pues vamos a tener borramiento del psoas, el apendicolito, a lo mejor asa centinela, niveles hidroaéreos. Si pensamos en líquido libre en cavidad o aire extraluminal o aire subdiafragmático, pues pensaremos en perforación, a lo mejor ya se perforó algo, entonces va para cirugía y demás. ¿Sale? Entonces, si se dan cuenta, son cosas pues muy inespecíficas. Nos hablaría más para diagnósticos diferenciales o para orientarnos a otro tipo de patologías. ¿Ok? Diagnóstico diferencial de apéndice. Todas las pinches patologías del abdomen. Todas y anexos. Anexos, todo lo que está al lado del abdomen. Hacia arriba, ¿qué tenemos? Pulmones, patología pulmonar, neoplasias, neumonías basales, pleuritis, lo que sea. Gastrointestinal, pues ya ni se diga, todos, gastroenteritis, diverticulitis, pólipos, pancreatitis, colecistitis, úlceras, lo que ustedes quieran. Hernias y demás. Génito urinario, pielonefritis, infecciones del tracto urinario, litiasis y demás. Ginecológicos, todas. Embarazo ectópico siempre en primer lugar. De ahí miomatosis uterina, torsiones ováricas, cosas así. ¿Ok? Endometriosis y demás. Entonces, en aquellos pacientes en los que tú tienes toda la sintomatología y los signos como de apendicitis, pero en la exploración quirúrgica te salió negativo o apéndice blanca, ¿qué es lo que deberías pensar siempre en enfermedades de tipo inflamatorios? ¿Como cuáles? Crohn, UCI o algunas alteraciones y demás. ¿Ok?
Por ahí hay algún diagnóstico diferencial muy clásico que mencionan, pero que pues es raro, y al menos yo nunca he visto o he escuchado que hayan mencionado esto, pero tenemos algunos anexos apeniculares que se llaman apendagitis de tipo epiploico, y los cuales son como una especie de divertículos, los cuales van a tener la misma semiología del cuadro apenicular. Sin embargo, pues no va a ser el apéndice secal. El apéndice secal está por aquí abajo. Van a ser como ciertas evaginaciones del ciego. ¿Ok? Y esta se va a denominar apendagitis epiploica. Tratamiento únicamente antibiótico terapia. ¿Ok? Aquí van las situaciones especiales: gestantes, ancianos y niños. Gestantes. No vamos a hacer como la clínica clásica en este tipo de pacientes. No podemos realizar tantas maniobras para estos pacientes. Pensaríamos más en estudios de imagen de entrada, ecografía y resonancia magnética, que es el gold estándar para este tipo de pacientes. El tratamiento que vamos a realizar no va a estar contraindicado, es decir, sí podemos realizar una cirugía para pacientes embarazadas con apendicitis. Lo que sí hay que determinar en qué etapa está de su embarazo, en sus trimestres. ¿Por qué? Porque hay ciertas ventajas para una con respecto a la otra. Para pacientes en el primer y segundo trimestre del embarazo, lo ideal es que sea mediante abordaje laparoscópico, ¿sale? Mientras que para tercer trimestre, por el desplazamiento de las estructuras y útero gestante, tendría que ser un abordaje mediante exploración abierta, principalmente una laparotomía exploradora. ¿Ok? El abordaje que se hace en estos casos va a ser una incisión supraumbilical, debido al desplazamiento de las estructuras. Ancianos, recordemos que los ancianos vamos a tener un cierto nivel de desnutrición, lo cual va a generar un estado de inmunosupresión constante. Por lo tanto, no podemos generar ciertos signos clásicos, como por ejemplo, reactantes de fase aguda no van a estar elevados en este tipo de pacientes. También leucocitosis en muchas ocasiones no van a estar tan elevados. Podemos tener inclusive ciertas alteraciones en cuanto a la diarrea, alteraciones en cuanto a borramiento del psoas, pero esto más que nada por la irritación propia del intestino con respecto a las estructuras adyacentes. Igual, vamos a tener a lo mejor datos difusos y vagos que nos van a orientar. Nos tenemos que apoyar con imagenología. Y la otra situación especial, pues van a ser los niños, que ya hablamos un poquito de ellos. Vamos a tener ciertos score especiales, por ejemplo, Alvarado pediátrico, el cual nos hablan sobre ciertos signos y síntomas característicos. Por ejemplo, en algunos artículos lo dividen en estadios: estadio pediátrico, lactante, ¿cómo se llama? Adolescente y demás, y en cada uno van a ser signos muy, muy inespecíficos, la verdad. En uno, por ejemplo, en lactantes te va a hablar de inflamación y distensión abdominal. En pediátricos te van a hablar en escolares te van a hablar de diarrea. En pacientes, en adolescentes te van a hablar de constipación. Y, o sea, ¿eso qué es de específico tiene con apendicitis? Ustedes me dirán, pues nada, la neta. Entonces, si se dan cuenta, son presentaciones muy atípicas o fuera de lo común, fuera del cuadro clásico. Igual, los niños comúnmente tienen epiplón corto, por lo tanto van a hacer peritonitis. El epiplón no va a migrar de forma efectiva para encapsular esta infección, lo cual va a generar que todo el contenido se vacíe a la cavidad peritoneal. Igual, acuérdense que los niños van a estar en un constante desarrollo, por lo tanto los islotes de linfoides en el apéndice van a estar en crecimiento, y esto puede generar la etiología primaria en niños, que es hiperplasia linfoide. ¿Ok? De igual manera, es muy común que los niños pueden llegar a tener obstrucción intestinal por vólvulos o torsiones intestinales. Entonces, esto lo podemos hacer diagnóstico diferencial con radiografía de abdomen. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta aquí? El abordaje para niños igual va a ser comúnmente por incisiones infraumbilicales, igual por laparotomías básicamente, ya que se desconoce a ciencia cierta si va a ser apendicitis o no. Tenemos que hacer con la laparotomía métodos diagnósticos y terapéuticos a la vez. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿No? ¿Sí? ¿No? Bueno, entonces vamos a encontrar ahora las guías de Jerusalén. Estas salieron en 2016, nos dan todas las pautas clínicas a tomar como médicos generales para poder diagnosticar y dar tratamiento de la apendicitis aguda. Que todo esto fue lo que les di en la plática básicamente. Les ahorré como 150 páginas ahí. Y tenemos otro tipo de comparaciones.
Ustedes han escuchado de la famosa apendicitis modificada por medicamentos, o algún paciente que dice, no, pues no lo operes, tú nada más dale antibióticos y se va a curar. ¿Han escuchado de eso? Sí. Ok, entonces, este estudio salió el año pasado, lo presentaron en el Congreso de Cirugía General, sobre apendicitis, una entidad subdiagnosticada, en la cual te presentaba una comparativa del uso de antibiótico-terapia contra el uso de apendicectomía quirúrgica. ¿Qué es lo que pasaron? Tuvimos una muestra considerable, 1.552 adultos, dentro de los cuales a un cierto porcentaje se les intervino mediante antibiótico-terapia durante aproximadamente 10 días, si no mal recuerdo, a lo cual, ¿qué fueron los resultados? Y al otro grupo se les sometió a apendicectomía tradicional. ¿Cuáles fueron los resultados? De todos los pacientes que fueron intervenidos, el cuadro apendicular disminuyó con antibióticos y pues con quirúrgico, pues obviamente se le dio resolución a esto. Pero aquellos pacientes a los cuales se les sometieron a intervención con antibióticos tuvieron un riesgo de reintervención quirúrgica elevado. ¿Qué quiere decir esto? De que se te bajó tu apendicitis ahorita, Simón, chido, pero puede que te dé apendicitis en el futuro y tengas que ser reintervenido quirúrgicamente. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Pues se optó por lo que es la cirugía tradicional como alternativa definitiva del tratamiento de apendicitis aguda. Entonces, en algunos pacientes puede que sí les funcione, de que digan, ok, se curó con antibióticos, muy bien, pero pues a lo mejor puede que regreses, entonces aquí estaré con mis manos esperándote a que te haga la cirugía, ¿sale? Entonces, puede ser una alternativa dependiendo de la situación y el contexto de cada paciente. Es alto el riesgo de reintervención quirúrgica, ¿ok? Por ejemplo, aquellos pacientes en los que dices, no le des analgésicos, ok, ahí les va. Si tú tienes un cuadro dudoso, si tú tienes un cuadro en el cual pues no tienes un diagnóstico certero, ok, te la puedo pasar. No le des antibióticos, que es lo que modifica el apendicitis propiamente, como lo vimos en el estudio que les mencioné. Puedes dar cierto tipo de analgesia dependiendo de la situación. No vas a dejar a tu paciente con dolor, o al menos ese no fue la escuela que me enseñaron. Tu paciente no puede estar con dolor. Igual, si tienes, por ejemplo, datos de rigidez muscular, pues esto no se va a quitar con el dolor. O sea, le vas a quitar el dolor, pero el signo va a estar ahí presente. Entonces, me va a decir o me va a dar orientación de que tuvo una posición antiálgica y demás. Entonces, una vez que ya tengas diagnosticado tu cuadro apendicular, francamente, ahora sí, métele medicamentos, lo que tú quieras. Si no lo tienes diagnosticado, francamente, tenemos dos alternativas. Una, lo puedes dejar evolucionar tu cuadro clínico. Conforme pasa el tiempo, pues van a ir datos más clásicos de apendicitis o de otra cosa, de lo que sea. Y la otra es tratar de darle un manejo semiconservador, darle un poquito de analgesia para hacer más su estadía en el hospital de tu paciente pues un poquito menos agónica, y con ello los signos y síntomas van a ir presentándose conforme evolucionen. Entonces, en estos casos son los que dicen, pues deja evolucionar a tu paciente. Obviamente no lo van a dejar evolucionar hasta estadio 4 o estadio 3, en el cual ya se está perforando o necrosando el apéndice, claro está, para que lo tengan en consideración. Pero sí hasta que te dé datos sugestivos clínicamente, más al apoyo de ultrasonido, de radiografía o de tomografía, lo vas a conjuntar y te va a dar tu diagnóstico definitivo. ¿Ok? No sé si tengan alguna pregunta con esto. ¿No? Yo tengo una pregunta en cuanto al abordaje. ¿Sí? ¿Adrián? Sí. Bueno, es que yo había leído esta parte de pues si se le daba un manejo conservador con antibiótico-terapia, por ejemplo, si en las primeras etapas. Pero, bueno, o sea, entonces, ese estudio, ¿qué concluyó? O sea, ¿sí se debe de hacer eso si son las primeras etapas o ya es como que a criterio de, no sé, el cirujano, el médico que esté tratando, si hace como esa cirugía práctica? Estos fueron los resultados que se hicieron. Los antibióticos no fueron inferiores a la apendicectomía. Seguimos igual. Pero los resultados decían que casi de 3 de cada 10 participantes que se habían sometido
a una apendicectomía a los 90 días tenían mayor riesgo de complicaciones y estos pacientes que se intervinieron con antibióticos tuvieron alto riesgo de reincidencia de apendicitis posteriores y reintervenciones quirúrgicas. O sea, antibióticos, ¿te puede resolver? Sí. ¿Va a ser la solución definitiva? No. En eso concluyó básicamente el estudio. Única solución, quirúrgica. ¿En qué casos convendría meter antibiótico-terapia empírica para apendicectomía? Pacientes geriátricos que tienen comorbilidades que tienen alto riesgo de mortalidad quirúrgica. Entonces aquí sí se les trata con antibiótico-terapia. No es como de opción el meterles a quirófano, porque el riesgo de mortalidad es elevada. Igual, en algunos pacientes pediátricos se les puede meter antibiótico-terapia, porque pues es una hiperplasia linfoide, entonces disminuye su inflamación y demás, puede que se resuelva. Pero si es etiología obstructiva, no se va a resolver. ¿Sale? Si es etiología obstructiva, quirúrgicamente nada más. Ok, no sé si contesta tu pregunta. Sí, gracias. Perfecto. Entonces, son 1:30. ¿Cómo ven? ¿Ya se cansaron? O vamos con la técnica quirúrgica, que en media hora lo terminamos. ¿Cómo ven? O les doy 5 minutos y regresan. ¿Qué dicen? ¿Me escucho? Ya de una vez. ¿De una? Sí. Ok, bueno, vamos rápido entonces. Ustedes ya conocieron anatomía quirúrgica de abdomen, Melissa ya les enseñó instrumental, ya vamos a ir un poquito más rápidos. Técnica quirúrgica, incisión, dependiendo del tipo de incisión, dependiendo a las líneas de Langerhans. ¿Cuál es la disposición que encontramos en el abdomen? Aproximadamente de forma oblicua y transversal, para lo cual se diferencian estos dos tipos de incisiones. La clásica va a ser McBurney, que va a ser una incisión localizada en el punto de McBurney y va a tener la dirección de las fibras del oblicuo externo, que van a ser más o menos así. Entonces, tenemos otras variantes de estudiantes de McBurney, por ejemplo, Rocky Davis, la cual esta dictaminó una orientación transversa completamente. Y esta está apoyada más en cuanto a la disposición de las líneas de Langerhans. Por lo tanto, va a tener un efecto estético mucho mayor comparado a McBurney. Los alcances en cuanto a estos dos tipos de incisiones no van a ser diferentes, ambos tienen una buena exposición. Tenemos diferentes extensiones dependiendo de las incisiones. Por ejemplo, para Rocky Davis, la extensión medial va a ser denominada la de Fowler-Ware y mediante una exposición lateral o una extensión más bien, va a ser Rutherford-Morrison. Entonces, dependiendo de la incisión, esto no importa. Lo importante es que tengas accesibilidad, extensión y buena exposición. Punto. Entonces, inclusive podemos hacer incisiones por línea media, infraumbilicales, por ejemplo, en dados casos en los cuales tengamos mucha duda de si es patología apendicular o puede ser ginecológica, puede ser otra cosa. Entonces, tú accedes por línea media, que es la zona de acceso que tengas mayor visibilidad. Y si es otra cosa, pues puedes abordarlo. Si te vas a ginecológico, pues hacia acá abajo. Si te vas hacia gastrointestinal, pues hacia arriba y viceversa, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son las capas que tenemos? Recordemos, piel, tejido celular subcutáneo, en este caso se delimitan dos fascias, la fascia de Camper, la fascia de Scarpa. Posteriormente, si es por arriba del ombligo, pues tenemos los rectos abdominales y la vaina de los rectos, que se acuerdan que son las aponeurosis del oblicuo externo, que se van hacia anterior, mientras que la fascia transversales y el peritoneo, se van hacia posterior. Si nos vamos lateral, que es hacia donde nos vamos a ubicar, que es hacia la fosa ilíaca derecha, vamos a tener la aponeurosis del oblicuo externo o la aponeurosis anterior, el músculo oblicuo externo per se, el oblicuo interno, el transverso, la fascia transversalis o la aponeurosis del oblicuo transverso y nuestro peritoneo parietal. Entonces, estas son las capas que tienen que abordar. Necesito que se las aprendan muy bien porque comúnmente en quirófanos, cuando van a entrar a algún tipo de cirugía, les van a preguntar qué planos vamos a abordar. Y en algunos casos es pregunta de examen. Ok, aquí tenemos otra vista, un corte sagital, el cual vamos a tener las mismas intervenciones. Piel, tejido celular subcutáneo con sus fascias de Camfer, fascia de Scarpa. Acuérdense, Camfer,
C va antes que S en el alfabeto, por lo tanto Kaempfer va antes que Scarpa, para que se las aprendan. Tenemos la aponeurosis del oblicuo externo o la aponeurosis anterior, así los cirujanos le denominan, los músculos, en este caso el oblicuo externo, el oblicuo interno, el transverso, la fascia transversalis o la aponeurosis posterior, y el tejido peritoneal o la ¿cómo se llama? Sí, el peritoneo parietal, perdón, ¿ok? Este amarillito que se ve aquí es el tejido o la grasa extraperitoneal o tejido preperitoneal, algunos lo dicen así. Ok, entonces son las capas que se van a abordar. Ya haciendo alusión a esto, vamos a tener ahora sí los siguientes diagramas o esquemas que ustedes van a identificar fácilmente. Vamos a hacer siempre una divulsión sobre las fibras musculares. Nunca las vamos a cortar. Por lo tanto, tenemos aquí desde superficial a profundo, tenemos nuestra piel. Esto que se ve aquí como ¿qué serían? Como pequeñas cuencas, no sé, como piedras, haría alusión al tejido celular subcutáneo. Y si se dan cuenta, ¿cuál es el primer músculo que encontramos? Nuestro oblicuo externo. Pero pues obviamente va a tener su aponeurosis, por lo tanto la aponeurosis se corta, las fibras del músculo oblicuo externo se divulsionan y empezamos a hacer una disección con ayuda de nuestras pinzas Kelly. Introducimos en el pequeño orificio, empezamos a hacer disección y podemos meter estos separadores. Puede ser, estos son unos Richardson, pero tenemos otros separadores más pequeños, los cuales se utilizan, que son los de Farabeu. Entonces, empezamos a meter separadores de Farabeu, empezamos a hacer una contratracción, tracción contra tracción, que es básicamente un tiranteo, un jaloneo entre las fibras del músculo oblicuo externo para que se empiecen a divulsionar. Y esto no solamente son para el oblicuo externo, vamos a separar el interno, el transverso, hasta llegar a la fascia posterior y llegar al peritoneo. Entonces aquí se ven la disposición de las fibras. Músculo oblicuo externo, que es este cachito, músculo oblicuo interno y músculo transverso, que es el más profundo. De ahí encontramos la fascia posterior, que ya la cortamos aquí, y vamos a encontrar algo que se llama peritoneo parietal. Para el peritoneo, va a estar íntimamente adosada con la fascia transversalis. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a coger dos pinzas Kelly, vamos a hacer una especie de tiendita, vamos a cortar y vamos a hacer una disección a través de ellas. Ojo, importante y tener mucho cuidado en esto porque posteriormente a esto ya vamos a encontrar los órganos intraperitoneales o la cavidad abdominal por sí sola. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado, es por eso que levantamos para que todos los órganos desciendan y de esta manera podemos cortar con seguridad con unas tijeras Metzenbaum. Metemos los dedos y con las tijeras Metzenbaum empezamos a cortar. Metemos del otro lado, seguimos cortando. De tal manera que tengamos ahora sí el espacio para poder acceder a la cavidad. Vamos a hacer una exploración visual de lo que es el ciego. Exploramos de manera visual el ciego. Buscamos dónde van la disposición de las fibras y principalmente las tenias para buscar la confluencia de las mismas. Y de esta manera podemos ubicar en la base el apéndice cecal. ¿Qué es lo que pasa en casos de que sea apéndice retrocecal? Aquí lateralmente al colon, al ciego, tenemos un medio de edificación de todo el colon ascendente, que es la fascia de Toltos. Tú vas a hacer disección de la correa peritocólica, vas a hacer un reflejo medial de lo que es nuestro colon ascendente y de esta manera puedes liberar el ciego en su parte posterior. Sacas el apéndice, la presentas, siempre la tracción tiene que ser con una gasa que sea húmeda, tener en consideración esa. Intestino es muy delicado, siempre pinzas atraumáticas, siempre gasas húmedas o compresas húmedas. Posteriormente, cuando visualices o tengas presente tu apéndice, la vas a tomar anterogradamente y vas a ubicar tu mesoapéndice, que es en donde viene la irrigación vascular de tu arteria apendicular, que aquí vienen las ramas perforantes que dan aporte nutricio. Entonces, te vas al origen de la arteria apendicular para posteriormente hacer un pinzamiento de la misma. Bueno, aquí se ve cómo estamos traccionando, buscamos la confluencia de las tenias, vemos que está hacia posterior nuestro apéndice, hacemos maniobras de movilización para poder exteriorizarlas con ayuda de una gasa húmeda y aquí estaría nuestro apéndice, aquí la tienen entre sus dedos el cirujano. De tal manera de que nosotros pinzamos y hacemos control vascular una vez que tengamos ubicada la arteria apendicular, que es la que discurre más o menos así. Hacemos un control vascular con unas pinzas tipo Kelly
tanto proximal, que sería esto, que es lo que se queda, como distal. Posteriormente vamos a hacer una ligadura simple con sus nudos manuales, los de 3 dedos, los de pulgares, los de índices, con los que ustedes quieran. Y vamos así ahora a hacer una segmentación de esto. Ya que se hizo control vascular, vamos a hacer control de lo que es el muñón apenicular, que esto ahorita lo vamos a ver. Entonces, ya quedaron nuestras ligaduras, vean cómo quedaron, ya se hizo control vascular. Es momento de encargarnos del apéndice por sí sola, para lo cual vamos a levantarlos con unas pinzas de Babcock. ¿Se acuerdan cuáles son las pinzas de Babcock? Bueno, eso yo supongo que Meli ya se los enseñó y a ella le gusta mucho instrumental, así que si no saben, búscalas. Si no, ahorita creo que hay una imagen y se las presento. ¿Qué es lo que va a pasar? Ahora sí, presentamos hacia superior, vamos a pinzar en nuestra base, puede ser con ayuda de nuestras pinzas Kelly. Se hace una ligadura de la base, dependiendo del tratamiento del muñón apenicular que se vaya a realizar. Se hace un corte y se retira la pieza quirúrgica. ¿Sale? Pinzas de Babcock son las que están aquí arribita, son pinzas atraumáticas, liberan presión por estos espacios y demás. Entonces, dependiendo del tratamiento del muñón apenicular, o sea, cómo vamos a cerrar la base del apéndice, es la técnica que vamos a hacer antes de liberarlos. Pero en general va a ser lo mismo para todos los demás. Se va a hacer un control de fugas en la base, se va a pinzar hacia superior, ya que recordemos que pues aquí hay contenido purulento, hay infección y demás, y aquí igual es microbiota, entonces trataremos de limitar la diseminación y contaminación de estas estructuras. Hacemos una segmentación con ayuda de un corte frío o un bisturí, el clásico bisturí que utilizan. Tenemos dos tipos, electrobisturí o bisturí con energía o como ustedes quieran, y el bisturí con corte frío, que es el clásico que se utiliza para piel. Cortamos y retiramos. Este corte tiene que ser en un solo movimiento, ¿sale? No pueden dudar o tardarse mucho. Igual, con lo que quede remanente de nuestro muñón apenicular podemos hacer una raspadura para que genere inflamación de la mucosa del remanente y de esta manera pueda cicatrizar más rápidamente. Y para evitar la translocación bacteriana se utiliza iodopovidona ahí en el segmento del muñón apenicular. Igual, vamos a tener diversos tratamientos para el muñón apenicular. ¿Qué es lo que va, o a qué me hago referencia con esto? El muñón apenicular va a ser esto, el remanente que va a quedar del ciego, del apéndice, en el ciego, claro está. Tenemos para ello dos tipos de tratamientos, con invaginación y sin invaginación. Entonces, vamos a tener diferentes técnicas. La técnica clásica que hoy se utiliza porque tiene mayor facilidad, es rápida, sencilla, tiene seguridad y demás. Técnica de ligadura simple tipo Puchet. Esta básicamente vamos a hacer un control vascular, un control apenicular, perdón, arriba con unas pinzas de Kelly. Abajo se va a hacer una ligadura simple, nudos manuales como ustedes los conocen, y posteriormente se va a cortar. Y listo. Es una ligadura simple. Esto era lo que les decía, que se tiene que raspar la mucosa con un bisturí embebido en yodo para que pueda generar inflamación y toda la microbiota que quedó residual ahí, pues se muera. Y listo, Puchet, ligadura simple de la base. Técnica de Parker Kerr. Parker Kerr va a ser una invaginación sin ligadura. Esta va a ser con ayuda de una sutura de tipo greca. Se va a parecer al Cushing o al Conel Mayo, para que lo tengan en cuenta. Entonces vamos a ingresar de un lado, vamos a avanzar, vamos a regresar del otro lado, vamos a avanzar y vamos a generar una sutura de tipo greca, si se dan cuenta. Posteriormente, con todas estas, vamos a hacer un nudo como de invaginación, de tal manera que nos ayude a un anudado y que haga este efecto, una invaginación propia. Posteriormente podemos añadirle un segundo plano con puntos de Lemberg para que genere mayor invaginación y de esta manera quede hacia adentro invertidos los bordes. Parker Kerr. Estos son útiles en cuanto a tenemos una base apenicular ancha, mayor a 1.5 centímetros. Halsted. Halsted va a ser la clásica bolsa de tabaco o jareta, como ustedes lo conocen, más la técnica de Puchet. Entonces vamos a hacer primero nuestra ligadura simple con técnica de Puchet, pero vean, todavía no sacamos nuestro apéndice. Vamos a hacer nuestra jareta
o nuestra bolsa de tabaco de tejido de tipo submucoso, o sea, solamente vamos a, subseroso, perdón, solamente vamos a agarrar la serosa, la capa más superficial de nuestro intestino, y de esta manera nosotros al momento de cortar, el apéndice va para afuera, el muñoncito de Puchet se queda ahí, y vamos a invaginar este muñoncito hacia adentro de nuestro ciego con ayuda de nuestra jareta. Entonces, si se dan cuenta, esto va a quedar como un globito, como el nudo de globo, literalmente así, pero hacia adentro. ¿Ok? Esta es lo que les mencionaba. Una vez que hicimos Puchet, que aquí está la ligadura, se hace el control de apendicular con algunas pinzas, se hace el corte con bisturí frío, se hace la raspadura de las zonas con yodo y con el bisturí, y posteriormente, mientras tu cirujano está haciendo la jareta e invaginando, con ayuda de unas pinzas vas a meter el muñoncito apendicular hacia adentro del ciego. ¿Ok? Esto es Puchet. Perdón, Halsted. Anton Lilith va a ser una invaginación completa. Esta va a ser indicada en niños. Esta casi ya no se utiliza. Es una técnica, pues, que no tenía mayores beneficios que las demás. ¿Cómo va a quedar? Realmente se hacen como puntos invaginantes de Lemberg. Ustedes ya los conocen cuáles son los Lemberg. Lejos, cerca, cerca, lejos. Y van a quedar como literalmente dos pompitas. Así van a quedar hacia adentro. Entonces, este tipo de puntos va a tener ciertos riesgos de perforación intestinal durante la técnica, por tanto ya no se utiliza, pero son puntos invaginantes de Lemberg los que se utilizan. Zuckerman, la cetaplastia de Zuckerman, que básicamente va a ser un Puchet, como lo pueden observar aquí, más un punto en X o Z, una cetaplastía. Entonces vamos a tratar de hacer con nuestras suturas una línea de suturas similar a una Z, como lo pueden observar aquí en la imagen, y estos cabos proximal y el cabo libre se van a unir y de esta manera van a generar como una especie de, como un punto en X, ¿se acuerdan? Punto en X, 4 puntos de anclaje, los cuales todo lo que queda al centro va a hacerse una compresión intrínseca, por lo tanto podría ser como un punto hemostático. Entonces, ¿qué va a quedar al centro? Nuestro Puchet. Vamos a tratar de invaginarlo y el X, y con ayuda de nuestro punto en X, pues va a cerrar e invaginar completamente. Es como si fuera una bolsa de tabaco, pero con un punto en X. Zuckerman. Bueno, la técnica dice que es en Z, pero es en sí como un punto en X, ya aplicado teóricamente. Digo, prácticamente. Entonces, ya que hiciste tu técnica de muñón apenicular, ahora sí, vamos a sacar o extirpar nuestro apéndice, sale del campo quirúrgico, se coloca en una riñonera y va para afuera. Vamos a proceder al cierre por planos, el cual va a ser, siempre les digo, ustedes dejen como encontraron. Si estaba todo cerrado, suturen todo otra vez. Y así disminuye el riesgo de alguna hernia postincisional. Entonces vamos a cerrar desde nuestro fascia transversalis y nuestro peritoneo. Se cierra con material absorbible, comúnmente utilizan Bicril del 1, técnicas con surgete continuo, entonces tipo A, se sutura y listo, nos vamos. Los músculos, como no los cortamos, solamente los divulsionamos, pues no hay ningún problema, estos tienden a regresar a su composición original. Posteriormente cerramos la aponeurosis del oblicuo externo, que esta sí es muy importante. Las dos aponeurosis que les digo, la anterior y la posterior, que es la del oblicuo externo y la fascia transversalis, son las importantes. Igual se cierra con surgete, algunos pueden utilizar anclado, otros tipo A, dependiendo de la experiencia del cirujano. Posteriormente, ¿qué tenemos aquí? El cerebro subcutáneo se cierra con puntos tipo invertidos o enterrados, y la piel podemos cerrarla con nuestra sutura de elección. Puede ser subdérmica o puede ser puntos simples. Y listo. ¿Alguna pregunta? Se quedaron así como, verga. De información a los pobrecitos. Está fácil, apendicitis es de las técnicas que más van a hacer. Entonces, a lo mejor Oye, ahorita Adrián, no entiendan, tengo pero una duda respecto a la técnica. ¿Sí? De lo que tú nos expusiste hace un rato, también la apendicectomía abierta la podemos hacer con rayo láser, o no se recomienda. Ay, cabrón. ¿Cómo es la técnica con rayo láser, perdón? Bueno, pues igual, ahora sí, pero sustituyendo al bisturí. ¿Con electrobisturí? ¿A eso te refieres? No, o sea, con el bisturí, ahora sí, como
pero los doctores lo hacen con rayo láser. Bueno, esa era mi duda. El de los 3 puntitos. Ah, pero ese no está... Bueno, que yo sepa, no está tan recomendado ese tipo de técnicas por el alto costo que se tiene y además el riesgo bueno, no de recidiva, pero de licencia de la zona. Comúnmente esta es la técnica clásica que se utiliza. Y es la que vas a ver en un 100% de tu práctica clínica, al menos en el internado, en el servicio. Ok, gracias. Sí, adelante, Karen. Y cuando se hace el abordaje laparoscópico, bueno, es lo mismo, o sea, es la misma técnica, esas que nos presentaste haciendo la tabaquera y demás. Sí, es la misma gata, nomás que revolcada. Ahí les va, otro bombardeo súper rápido. No, si quieren el lunes yo les enseño la técnica laparoscópica. Ok. Para que no se bombardeen más información, porque les dieron todo en un ratito y bien rápido. Les están diciendo débiles, pero bueno, cada quien. Qué grosero. No es cierto. Si tienen dudas, pues ya saben, con Meli, aquí la experta en todo. Y cualquier cosa, pues igual con todo gusto estoy a su disposición. Espero que les haya servido, espero que no los haya estresado tanto con mucha información, pero es una de las patologías más frecuentes y es bonito tratar de entenderla porque así se les va a facilitar mucho, mucho, mucho. ¿Sale? Pueden ver la grabación si es que lo grabaron y si tienen alguna duda, con mucho gusto nos podemos poner en contacto. ¿Va? Entonces, Gracias, Adrián. eso sería todo. No sé si tengan alguna pregunta. ¿Tienen alguna duda, chicos? No, Meli, todo claro. Sale, entonces el lunes les termino de dar la técnica laparoscópica, ¿va? Porque ya es viernes, ya todos estamos cansados y ya es tarde, ya llevo mucho tiempo aquí sentados escuchando a un güey hablando de pendejadas. Ándale, escuchándote. Y al rato les doy las indicaciones de cómo van a hacer el decálogo de cole, ¿va? Para que tengan todo el fin de semana hasta el martes para hacerlo con calma. Y lo pueden hacer poco a poco. ¿Sale, vale? Sí, Mary. ¿Cuál es la tarea? Sí, Meli, muchas ¿Cole? gracias. ¿Qué? Ajá, el siguiente tema que vamos a ver es colecistectomía. Colecistectomía. Ajá, entonces ya en la noche les mando un audio al grupo con las indicaciones para que puedan hacer su decálogo, ¿va? Sí, Mary, gracias. No, de nada, gracias a ustedes. Gracias. Sale pues, chicos, un gusto. Cualquier Gracias. cosa estamos al pendiente. Adiós. Gracias, Adriancito. Gracias, Adrián. Gracias. Bye. Bye. Adiós, adiós, adiós. Buena barba.